El domingo 19 ganó Gabriel Boric. Fue un triunfo épico. No solo consiguió remontar la derrota estrecha de la primera vuelta, sino que logró la hazaña de ser el candidato más votado de la historia y el hombre más joven en alcanzar la presidencia del país. Más de 30 años debieron pasar para que el pueblo desde la base, independiente de los partidos, asumiera la tremenda responsabilidad de revertir los resultados de la primera vuelta, igual como lo hizo en el plebiscito del 88 cuando enfrentó resueltamente a la dictadura. En menos de un mes de intensa campaña, se volcaron a las calles cientos, miles de voluntarios a darlo todo por detener a la extrema derecha. Entregaron todo lo que tenían, su humanidad y su vida. Se golpearon cientos de miles de puertas a lo largo del territorio explicándole a la ciudadanía el peligro que significaba el triunfo de Kast. El pueblo se la jugó y tomó partido. En las comunas más populares se revirtieron muchos resultados anteriores, pasando Boric a ser el candidato más votado en zonas como Antofagasta y Copiapó, y alcanzando porcentajes superiores al 70% en comunas populares y proletarias como Diego de Almagro, Freirina, María Elena, Lo Espejo, La Pintana, etc. Fue una suerte de mística que se instaló en el país la que le dio el triunfo a Gabriel Boric. Por ello, no hay derecho a equivocarse una vez más. Con Boric se abren oportunidades para avanzar hacia concreciones de demandas nacionales que se levantaron hace años y que fueron la causa del estallido de octubre. No se podría entender, a pesar de que los asesores cada vez corren los cercos en beneficio del orden que las mayorías cuestionan, que, por ejemplo, en materia de pensiones, no se experimentara un cambio sustantivo en beneficio de los casi 2 millones de pensionados actuales, la mitad de ellos viviendo en condiciones de total miseria. Tampoco podría entenderse que en salud y educación no se avanzara rápidamente en la desprivatización de estos derechos. Igual ocurre con la vivienda y el agua, demandas absolutamente imprescindibles y que debieran ser abordadas con urgencia y con criterios sociales, prescindiendo de las lógicas neoclásicas económicas predominantes en estos 40 años e instaladas, desgraciadamente, en el equipo asesor de Gabriel Boric. Después de las elecciones, el país deberá encontrar su camino luego de 2 años de intensas disputas sociales. En medio de una crisis sanitaria, Chile se ha hecho más pobre y requiere con urgencia rediseñarse en beneficio de las mayorías. Lo único concreto después de la revuelta de octubre es la Convención Constitucional. De ella puede surgir una nueva institucionalidad que redefine el Estado, consagrando los derechos fundamentales como inalienables para las personas y le otorgue a la naturaleza la protección que hoy no tiene y al mismo tiempo proponga una forma de organización del Estado más democrática, descentralizada y con mecanismos reales de participación, permitiendo a la ciudadanía ejercitar la democracia directa a través de iniciativas populares de ley y entregándole para sí la revocación de los mandatos a toda autoridad que no cumpla con la voluntad soberana del pueblo. Una nueva constitución, por vez primera escrita por el pueblo, debe ser la garantía para que las cosas cambien en beneficio de las mayorías, para que nunca más la corrupción y el abuso gocen de la impunidad con la que se acostumbraron en estos años. Cuidar la convención será muy importante, es mucho lo que está en juego. Los y las trabajadoras estarán obligados a hacer un esfuerzo mayor por la unidad y la organización. Se vienen tiempos complejos que exigirán, para defender los pocos derechos que les quedan y avanzar sobre sus legítimas demandas, la movilización social, única herramienta de la que jamás deberá prescindir. Gobierne quien gobierne. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, en la radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra querida compañera en la conducción Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan cada viernes en este programa Debate Social. Como toda la mayoría del pueblo, de los trabajadores, con esta alegría, esta pequeña alegría que se dio tras el triunfo de Gabriel Boric ante la amenaza de que
llegara el otro contrincante, y muy esperanzada sobre todo porque este nuevo presidente recién elegido al menos tuvo el gesto de visitar a la Convención Constitucional o Constituyente, como le llaman otros, para tener un acercamiento, cosa que no se había visto en el gobierno de Piñera, y que creemos que es una señal muy clara de cómo se debe gobernar. No pueden estar separada lo que el pueblo eligió, una convención constitucional, del cargo más alto que es el presidente de la República. Así que nos da esperanza, pero también estamos atentos y alertas porque se viene un año difícil. Ya todos los indicadores dicen que el 2022 va a ser de muchas dificultades, no solo en lo económico, en muchas áreas, y hasta en temas de pandemia. Así que Gabriel Boric, o el que haya ganado, no la iba a tener fácil, pero sin duda él va a tener muchos más obstáculos, sobre todo este grupo empresarial. Sí, bueno, tienes razón, porque efectivamente va a enfrentar una cantidad impresionante Gabriel Boric, en el plano económico, en el plano social, porque además hay que decirlo, hay muchas demandas, la gente se ha hecho ilusiones, la ciudadanía efectivamente espera respuesta en algunas materias que son fundamentales, especialmente en el tema de seguridad social, entiéndase pensiones, salud, que son cuestiones que no podemos seguir esperando. Y esa, yo diría, manera de poder enfrentar las complejidades que va a mostrar el modelo económico es justamente acercándose más al movimiento social, como bien decías tú. No se puede seguir gobernando en este país por tantos años mirándole siempre la cara al Mercurio, a los grandes empresarios que ya tienen el desparpajo de pretender ellos construir el gabinete. Tú sabes que en el Mercurio, en la tercera, en el diario financiero, todos los días se postulan los ministros de Hacienda, que son los que le importan a ellos, y todos bajo la lógica, la insolencia que llegaron hasta Gabriel, hasta Salvador, ¿cuánto se llama? Rodrigo Aldea, a proponerlo, es decir, un enemigo pero furibundo, el hombre, y además un tipo ineficaz, porque entregó el gobierno de Bachelet, la misma derecha lo decía, Piñera a su inicio, que lo había entregado con un déficit mucho más alto de lo que había señalado. Entonces, creo que la ciudadanía tiene derecho, el pueblo nuestro, a estar contento, tiene mucho derecho. La felicidad también no es solamente bueno, ha sido un derecho conculcado a los pobres, pero el pueblo estaba contento el domingo, eufórico. El recibimiento que tuvo Gabriel Boric acá en el centro fue impresionante, cientos de miles de personas, y el pueblo está contento, y cuando está contento el pueblo todos estamos contentos, y lo importante es que esa alegría se traduzca en que hayan respuesta. Por supuesto que no se va a resolver todo de la noche a la mañana, pero hay cuestiones que son centrales. Y hay cuestiones que los y las trabajadoras no estamos dispuestos a esperar mucho tiempo. Nosotros queremos cambios estructurales en temas de previsión, en temas de educación, de salud, porque ya nos pusieron a prueba la pandemia, pero sobre todo en pensiones. Vimos cómo al final del gobierno de Piñera sacó la pensión básica universal, cosa que no, en 2 mandatos no pudo haber hecho. Claro. Y esperamos, lo que esperamos de este nuevo presidente joven, con esta energía renovada que va a tomar el poder, que no olvide que fue el pueblo movilizado, que quiso ser un obstáculo para que Kast no llegara, el que le dio el triunfo, pero también esperanzado de lo que él hablaba en temas importantísimos, como son las pensiones, como es la educación, como es la salud, y en la cual creo, según mi percepción humilde, no va el pueblo a transar. Sí, yo creo que efectivamente, bien dices tú, este no es el gobierno, estamos en el mismo contexto que asumió Elwin después de la dictadura, donde la unidad, el acuerdo nacional era fundamental, porque había que estar alerta porque el tirano estaba vivo, hizo ejercicio de enlace, siempre. Ahora no estamos en ese escenario. Y por lo tanto Boric va a enfrentar un escenario muy complejo, económicamente insistimos, pero además tiene que resolver este tema de manera gradual, por supuesto, pero no olvidando que el pueblo y esta mística que surgió, gente que jamás habría votado por Boric, salió no solamente a votar, sino que a trabajar por él. Mira, un tema relevante acerca de las pensiones que hablan tú. Hoy día nos enteramos, ayer salió la publicación, que las utilidades de las AFP se van a repartir dividendo para nuestros auditores, para que lo sepan bien, de 201.326 millones de pesos. 201.326 millones de pesos. Algo así como 231 millones de dólares. Para que la gente que nos está escuchando tenga un poco idea del monto que estamos hablando, para que lo puedan significar, implica 5,7 teletones que se efectuaron el mes pasado. 5,7 teletones. Es el equivalente
Es decir, se están repartiendo estas 6 AFP, 5,7 teletones que el pueblo logró alcanzar la meta hace poco la Teletón última, para que tengan una dimensión de la obscenidad que esta industria se reparte y las pensiones siguen cayendo por debajo de los 200.000 pesos. Por eso este sistema Boris, que lo dijo fuerte y claro, no más AFP, tiene que acabar a la brevedad. Y no podemos seguir sometidos a que los fondos de inversión, el diario financiero, el Mercurio sigan existiendo, que no es una buena política. No es una buena política para quién, para los grandes inversionistas, por supuesto, pero una muy buena política para la gran mayoría, que es la que genera este ahorro todos los meses. Concuerdo contigo, y qué bueno que aclaraste, porque yo realmente quiero en mi cabeza dimensionar los 201.320.000 millones de pesos y no me imagino. Bueno, entonces 5,7 teletones, para que sepas tú. Es una cantidad inimaginable para un trabajador común y corriente, y lo que dices tú es certero. Los trabajadores no tenemos por qué saber de fondos de pensiones, ni de riesgo, ni queremos y aportamos todos los meses obligatoriamente porque queremos tener certeza el día que nos jubilemos de que al menos va a ser suficiente para vivir con lo básico. Claro, claro. O sea, pagar luz, agua, los medicamentos, no sé. Y eso yo creo que Gabriel Boric no lo puede olvidar. No puede olvidar que el compromiso de no más FP, de un nuevo sistema de pensiones, está ahí latente y es la primera demanda del estallido social. Y volviendo a la Convención Constitucional, se abrieron los periodos para hacer la iniciativa popular de norma, Luis, donde también está el tema de pensiones. Sí, mira, muy importante esto porque nuestros auditores quizás no lo sepan, o la ciudadanía no lo sepa mucho porque desgraciadamente no se ha difundido y el último periodo estuvimos concentrados prácticamente de lleno en el tema electoral. Mira, la convención para nuestros auditores, la Convención Constitucional abrió lo que se conoce como Iniciativa Popular de Norma Constitucional, que consiste en presentar una determinada norma que uno considera fundamental que quede consagrada en la nueva Constitución política. Bueno, los profesores de la educación levantaron una propuesta, la gente de la salud también, nosotros, la coordinadora Norma FP, también levantó una propuesta de norma constitucional. Y es muy sencillo, ingresando a la página iniciativa.chileconvención.cl, uno coloca el número de la iniciativa popular, que en este caso es la 4758, que es la por seguridad social, y uno la apoya. Hay que cumplir un número de 15.000 personas a lo largo del país, de forma tal que eso pasa a ser parte del debate en el proceso constituyente. Es la forma que se tiene para participar y para que la ciudadanía, a través de sus organizaciones genuinas, por supuesto, pueda ser presente en lo que considera fundamental en este nuevo ordenamiento jurídico, que es la nueva Constitución. Entonces, para que todos lo tengan claro, nuestros auditores, hay que patrocinar la iniciativa popular de norma constitucional 4758, ingresando a la página iniciativas.chileconvención.cl y los va a llevar directamente. Se necesita validar esta posibilidad de cambiar. Sí, el link es muy sencillo de entrar con la clave única. Así o con la cédula, perdón, con la clave única o con el número de la cédula de identidad. Claro, así que es importantísimo porque también los trabajadores nos hemos dado cuenta que en las redes sociales anda una campaña de los prestadores de servicios que son las AFP, y por favor no confundirse, porque allí se potencia el egoísmo, Luis, sí, aparece en tu dinero. No, la coordinadora No Más AFP está con esta iniciativa. La derecha levantó 7, porque cada persona puede patrocinar hasta 7 iniciativas populares de norma constitucional. La derecha muy hábilmente levantó 7 y la está patrocinando, y una de ellas, que para mantener las AFP, se llama "No te metas con mi dinero, no toques un peso del mío". Es decir, la lógica individualista para defender un sistema, yo diría, absolutamente, yo diría, deslegitimado, no sé, y que, pero con esta utilidad con 40 años que no ha sido capaz de demostrar. Pero lo digo insolente porque tú eres una página de Facebook, de Instagram, y te aparece al menos 3 o 4 veces la publicidad pagada. Entonces es una competencia desleal, absolutamente, porque ellos tienen todos los recursos, la danza de millones, y todos los medios, porque también hay que decir que los medios de comunicación, la mayoría, no como esta radio, la radio que piensa, pero la mayoría aceptan estas... Claro, pero son esos recursos gigantescos son generados por el aporte que hacen todos los trabajadores y trabajadoras todos los meses.
No olvidar este dato que es fundamental. Se están repartiendo como utilidades 201.326 millones de pesos, que es lo mismo que repartirse 5,7 teletones tomando el último monto del mes a principios de diciembre. Eso es lo obsceno, es una repartición obscena la que están obteniendo los accionistas de estas 6, 7 AFP. Sí, qué terrible el Chile desigual, y estamos bregando por un cambio y vamos a hacer fuerza los populares, los de abajo, los trabajadores, porque a Gabriel no se le olviden los compromisos con el pueblo primeramente y después con todo su otro grupo de medios. Es que hay que acabar con el negocio. En este país lo que se requiere y lo que fue una de las causas del estallido es acabar con el negocio que ha generado tanta sinvergüenzura, tanto abuso, pero al mismo tiempo tanta corrupción e impunidad, Miriam. Si el problema grave, lo hemos visto en la CISAPRE, es la educación, convertía la educación en negocio, a propósito del señor Joaquín Lavín, que tenía un dato tú, el negociante de la educación. Sí, bueno, el negociante va a volver, parece, con un cargo como asesor de temas, ¿sí? Y sin embargo no se ha visto ningún fruto de las investigaciones de todos los desfalcos, no solo de él, sino de las comunas de las comunas del rechazo, cosa que es también, pero bueno. Es escandaloso lo de Lavín porque, claro, se fue después de la pérdida que tuvo en la elección, y se fue justo en el momento que se estaba destapando el escándalo de la sinvergüenzura de la universidad, de la municipalidad sin dar declaraciones, y ahora vuelve al Banco Interamericano, con un cargo desde allá. A cargo de seguridad ciudadana. Imagínate tú, qué increíble que un tipo que tiene que rendir cuentas de ciertos malos usos de los recursos viene a cargo de la seguridad. Es como colocar al gato cuidando la carnicería. Totalmente. Nos dicen que vamos a un corte musical. A la vuelta tenemos un tremendísimo invitado, no se lo pueden perder, debate social. El tema Corazón Bye Bye, para darle gusto, ¿no?, a mi compañero Luis Messina, a mi compañero del alma, que le gusta un poquito de rock, es de la banda chilena Agua Turbia. Sí. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, aquí en la Radio Universidad de Chile, como cada viernes. Hoy nos acompaña un hombre que es un sol, Marco Enrique Ojomirami Gumucio, quien no requiere de mucha presentación, todos lo conocimos, ex candidato presidencial, pero debemos decir que además de político, él también es cineasta, fundador del Partido Progresista en 2010, y fue militante del Partido Socialista de Chile entre el año 90 y 2009, diputado por el Distrito 10 en el periodo 2006-2010. Y además ha sido candidato presidencial 4 veces. Marco, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Aquí estamos junto a Luis Messina para darte la bienvenida. Así es. Con mucho gusto de tenerte en el programa de la Radio Universidad de Chile, en nuestro programa de debate social, Marco. Espero que sea un programa interesante para nuestros auditores. Bueno, entremos al tiro del tema. Luego del triunfo aplastante del domingo de Gabriel Boric en segunda vuelta, la gente sintió que podía respirar tranquila ante la amenaza del autoritarismo de Kast, que significaba la extrema dura, la extrema derecha dura. Pero se sabe que viene un 2022 muy complejo, Marco, con un presupuesto fiscal muy disminuido, en medio de una crisis económica y sanitaria que se mantiene, y con altas expectativas también de la gente. A grandes rasgos, ¿cuál es tu análisis de lo que se viene para este próximo presidente y próximo periodo, el próximo año? Primero, gracias por la invitación, gusto estar con ustedes dos. He visto el programa, lo he visto, como dice Luis Messina, con tanto cariño, de Juan Sebastián, que es mi tío. He visto el programa, así que lo he visto varias veces. Lo he visto en YouTube, porque creo que también sale en YouTube el programa, o sí. Más de una vez. Así es que soy seguidor y me da mucho gusto que me hayan invitado. Así que espero estar a la altura de Juan Sebastián y de todos los invitados que han tenido, y de todas. Muy rápido, yo creo que ganó la democracia, creo que ganó el rechazo a la extrema derecha, creo que los jóvenes se pusieron de pie para que no ganara Kast, y ganó el presidente Boric. Digo la secuencia porque me preocupa que minimicemos la fiesta democrática. Ganó el presidente Boric. Es cierto que la ola que lo lleva al poder es una ola muy grande que supera con creces
cualquier otra elección, porque creo que hubo un despertar democrático en esta democracia anémica, arrítmica que tenemos, una democracia triste, que para revocar la constitución de Pinochet apenas convocó al 50% del país, que para elegir al gobernador de Antofagasta, de mi partido, la primera mayoría nacional, apenas convocó al 12%, el 88% se abstuvo en Antofagasta. Entonces, creo que se despertó la democracia. Eso es lo que me parece que hay que siempre poner por delante. Dicho esto, el presidente Boric tiene una legitimidad muy sólida y va a tener problemas muy sólidos también. Lo dijiste tú muy bien en tu pregunta. Déficit fiscal, inflación que no va a bajar de manera seria en el corto plazo. Un debate económico manipulado, porque nos están llevando y nos quieren convencer que lo que hay que hacer aquí es enfriar el gasto social, el gasto fiscal, la inversión pública, cuando yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. Entonces estamos en el peor de los mundos, manipulados con un gran presidente desde el punto de vista de la legitimidad, un hombre decente, al que le deseo todo el éxito, el presidente Boric, y con una gran manipulación mediática. Y entre medio, lo más importante de todo, que es el presidente Boric, es la ola democrática, pero es la constituyente, que a mi juicio tiene recién ahora que empezar a demostrar rápidamente al país que el nuevo Chile es claramente distinto al viejo Chile, por ejemplo, en materia de derechos. Sí, oye, muy importante, Marco, lo que dices. Efectivamente, el gobierno y particularmente el presidente electo, Gabriel Boric, tiene grandes desafíos. Pero antes de entrar en esa materia, esto tuvo esta segunda vuelta, y tú partiste diciéndolo, tuvo una suerte de épica, porque logró activar una suerte de dispositivo que se había, yo diría, dormido por 30 años. Me recuerdo el año 88, cuando la ciudadanía salió a lo largo del país a enfrentar el plebiscito del 88, teniendo frente a una tiranía. Y después, en estos 30 años, las elecciones fueron perdiendo sentido, muy poca participación. Pero después de la primera vuelta, se produjo una cosa rara. Salió la gente a las calles, salió la gente a hacer el puerta a puerta, salió lo colectivo, teniendo quizás como presión el fantasma de que Kast era el neofascismo, algo por ahí, que hizo mucho miedo. Y entonces hubo mucho de épica, pero esa épica es momentánea, es coyuntural, no es que alguien tenga seguro que puede gobernar 3, 4, 5 meses sin atender algunas cuestiones que son urgentes en un marco y en un contexto de mucha crisis. ¿Cómo ves tú el problema económico? Porque ese va a ser el gran problema. Y hay que resolver algunas demandas fundamentales que no pueden esperar. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque si uno lee el Mercurio, el diario financiero, la tercera del lunes en adelante, no solamente están pauteando ellos al gobierno respecto a cuál debe ser el gabinete, no sé si tú has visto que ya es prácticamente inaceptable, impúdico la manera como proponen ternas alternativas de ministros de Hacienda, etcétera, etcétera. Pero hay una presión, y esa presión, el gobierno que recién se está conformando, tiene que ser firme para no caer y no estar cediendo mucho a la derecha. No sé cómo ves tú esta presión que se ha ejercido en esta semana. Esta semana, en realidad. Te he visto reflexiones, Luis, muy duras con la concertación que yo comparto. Yo creo primero que Chile no es que se haya anestesiado o glaciado en transición, lo anestesiaron. Creo que la concertación tuvo un comportamiento impropio, inaceptable respecto al pensamiento crítico. Y que figuras como las tuyas, como de tu sindicato, el sindicalismo en general, las revistas críticas fueron humilladas y aplastadas por la concertación. Yo tengo muchos fracasos, pero tengo algunos pequeños éxitos. Uno de ellos es haber derrotado a la concertación en esa lógica. Y no me arrepiento. La acusación de Catapilco es infantil, básica, porque el fondo de mi crítica, y creo que ganamos finalmente, ahora también ganamos, cuando le hicimos ver que esa lógica de pacto con la derecha que hacía la concertación era impropia, porque era un pacto para mantener las cosas más o menos como estaban. Es un poquito excesivo, no estoy diciendo, pero hay algo de eso. Creo efectivamente que ahora hay un despertar. Yo tengo, eso sí, un cierto miedo, porque la misma vez que dijimos, hace exactamente un año, nos reunimos mucho y dijimos, se despertó Chile y votó contra la constitución de Pinochet, a la elección siguiente Chile salía glaciado de nuevo. Inmediatamente después. O sea, e inmediatamente después también. Y así sucesivamente. Y se volvió a despertar. Entonces, yo no cantaría victoria. Creo que teníamos un sindicalismo humillado, aplastado,
que todos los intermediarios de la sociedad son desprestigiados por los sistemas de medios, por eso no hay pensamiento crítico, por eso el arte en Chile no tiene una gran voz. El arte se articula para las elecciones, pero ¿dónde han estado los artistas en el pensamiento crítico durante los gobiernos? Entonces planteo que a diferencia de otros países como Argentina, del cual tanto mal hablan, donde sí hay un sindicalismo fuerte, donde sí hay medios de comunicación que son contrapesos del sistema bancario, creo que el presidente Boric va a gobernar con gran optimismo y esperanza en las coordenadas que ya son las que aplastaron el pensamiento crítico. Lo segundo, y aquí termino, creo que él va a enfrentar un desafío gigantesco por la manipulación mediática, y creo que al lado del optimismo hay que ser realista. En marzo, y ustedes lo saben mejor que yo porque los sigo y técnicamente son muy inspiradores, y yo usaba las cifras de ustedes y usaba los razonamientos de ustedes en mis propuestas programáticas, en las nuestras como movimiento. Los hechos son los siguientes: la demanda va al alza y la capacidad, el baúl de herramientas del Estado de Chile está más vacío. Si fuera una caja de herramientas, en dictadura hicieron uso de esas herramientas. ¿Cuáles son? Las del Consenso de Washington: privatizar el aparato productivo, reducir el gasto fiscal, acuérdense, bajar la carga tributaria, En democracia en transición le agregaron al baúl la transición democrática, abrir la economía, desindustrializar, arrancar de Brasil y Argentina para evadir el desafío de integración económica con dos potencias económicas como Brasil y Argentina, cosa que tiene cierta lógica y que yo puedo entender pero no justifico. Y ya a partir del año 98, nunca más Chile tuvo un crecimiento importante. Siempre fue mediocre la economía. Y si era mediocre previo al estallido social, previo a la pandemia, va a seguir siendo mediocre y muchísimo peor en 2022 por una palabra, que se llama el empleo. Hay una crisis de empleo en Chile por la pandemia, por la robotización, por la automatización y porque América Latina tiene una crisis de empleo. Se han perdido 44 millones de empleos en la pandemia. El título de la canción se llama Pega, y no va a haber pega, y por tanto yo soy optimista con Boric, pero quiero ser realista. Si no hacemos cosas muy grandes en materia económica, pero muy grandes, muy robustas, nos vamos a enfrentar muy rápidamente a un desgaste y a una gran frustración. Y no eso, yo lamento, porque hoy día con Internet 4 días son un año, estamos a jueves, pero ya es como que ha pasado un año, y ya veo cómo están convenciendo al debate público de que lo responsable es enfriar la economía. Sí, mira, buen análisis, porque yo me recuerdo en el debate, desgraciadamente no pudiste discutir mucho con Briones, porque Ignacio Briones no pasó a la segunda vuelta en la derecha, pero se evadió permanentemente en el debate político, el debate de las grandes cifras, de la gran política económica, y quedamos prisioneros de estas concepciones neoclásicas que se imponen como dogma. Entonces dicen A y todos tenemos que subordinarnos a que A es verdad, es decir, axioma tras axioma. Y tú te metiste bien en los números irrelevantes. Por ejemplo, hablaste del endeudamiento, hablaste de utilizar la herramienta fiscal, incluso el déficit fiscal como herramienta reactivadora para enfrentar la crisis. Pero nadie en este país es capaz de sostener esa tesis, que incluso no es nada radical, es política keynesiana. ¿Y por qué tomo lo que tú dices? Porque hay que enfrentar con mucha decisión el próximo año, y Gabriel Boric tiene ese desafío, el presidente, de apoyarse en el movimiento social, apoyarse en la mayoría de la ciudadanía, pero con decisión. Y aquí viene mi pregunta: ¿cómo se aborda como te dijera, esta impronta, teniendo a una derecha que no va a dejar espacio, va a intentar boicotear? Porque si uno abre los diarios financieros se da cuenta que la amenaza es permanente. Usted no puede acabar con las AFP, usted tiene que seguir manteniendo un control del gasto público, si excede el gasto público, es lo que estás planteando tú. Entonces, ¿cómo se coordina eso o cómo se hace coherente, Marco? Yo diría dos cosas. Primero, que a Kast le fue estupendo. Es un enorme error pensar que arrasamos, porque ideas tan salvajes como las que propuso Kast en Europa sacan el 20%. Y es titular de toda la prensa europea de que alguien saque el 20% con esas ideas. En Chile sacó el 45%. Periodistas alemanes me llamaron para decirme: no logramos entender cómo ustedes normalizaron a Kast. Entonces dicen: nosotros, una persona como Kast, no lo podríamos tolerar. Alguien y no quiero ser injusto con él porque son sus padres, no él, pero sus abuelos eran nazis, y él se permitió no reflexionar sobre eso, y la prensa no hizo de esto una cuestión. No porque sea culpable él de estar vinculado a alguien vinculado al ejército nazi, sino cuál es su reflexión personal de eso. No solo fue un tema.
Los alemanes me decían, nosotros en Alemania, eso no pasa ni un minuto, ese debate, sin que sea el centro de la pregunta de quién aspira a la presidencia. Entonces yo creo que primero, gran manipulación. La derecha sigue gobernando. Y en segundo lugar, creo que en lo que viene el presidente Boric va a tener que apoyarse en el movimiento social y también va a tener que apoyarse en los presidentes de América Latina. Y eso también me ocupa, porque son causas comunes. En materia de deuda, usted necesita a los países de renta media, como Argentina. Los va a necesitar a España, que tiene una posición sobre eso. En materia de intercambio comercial, en materia sanitaria, van a necesitar a Bolivia. En materia de gas a Bolivia. En materia de cobre a Perú. Y yo quisiera, y me importa mucho, en eso soy muy sensible, porque fundé el Grupo de Puebla, que los próximos días veamos una señal integracionista del presidente. Porque creo que ahí también hay un respaldo muy importante para efectos de Estados Unidos, que son finalmente también los grandes promotores de un tipo de modelo económico en Chile. Estados Unidos ronca en Chile. Creo que es bueno que Estados Unidos sepa que el presidente Boric pertenece también a una mirada económica latinoamericana, porque yo creo que América Latina va a ser también un enorme espacio, una enorme herramienta económica en intercambio comercial, economías de escala, en fin, coordinación sanitaria, coordinación militar, en fin, América Latina es parte de la solución como no lo fue antes, hoy día sí que sí, es a mi juicio urgente volver a América Latina. Ahí. Marco, quería volver al tema anterior, que me quedé igual pensando. ¿Tú crees que realmente los medios más afines a la derecha, que están queriendo pautear en cierto modo al nuevo presidente, con quién hacer o quién ser parte de sus ministros, te quería invitar a que, ¿cuánto crees tú que estos medios puedan influir en el próximo gobierno, en la armadura de este nuevo gabinete? Y también te quería invitar a que imaginemos, elucubremos un poco, cómo sería ese nuevo gabinete que le guste a la mayoría, al pueblo, un ministerio elegido popularmente, o los ministerios. Yo creo que los medios de comunicación decidieron la presidencia de la República. Mido mis palabras. Ellos querían a Kast y a Boric en segunda vuelta. O sea, esto no es ningún accidente. Le puedo nombrar canales de televisión diarios que nos dijeron nosotros en septiembre que no nos entrevistarían porque habían decidido que la segunda vuelta era Boric Kast. Dieron la tercera, la última noticia, TVN. Yo tuve que llamar al director de prensa porque no nos invitaban, porque habían considerado que la campaña presidencial estaba cerrada en ellos dos. Hablo de la televisión pública. O sea, aquí Luis Messina, y no sé si él se percibe a sí mismo como tal, pero lo voy a echar a perder esta tarde calurosa. Él es parte del castigo mediático. Luis, tú eres invisibilizado todos los días. Sí. Y te puedo nombrar 20 Luis Messina más, 20 Luis Messina, porque lamentablemente no era el único, no era ningún huérfano. Hay un ejército de... en materia económica estamos frente a una gran manipulación y esta elección presidencial la manipuló la derecha, de eso no tengo ninguna duda. Ellos quisieron una segunda vuelta como esta, lo que no le quita ningún mérito al talento del presidente Boric en segunda vuelta electoral de haber encabezado una ola democrática. Eso es un talento del presidente. Pero yo llamo a no perdernos. Una gran manipulación, gran tomadura de pelo. El presidente Piñera, con arraigo nacional, si no me equivoco, con investigación penal abierta, con investigación tributaria por corrupto, con el peor gobierno de los últimos 30 años, con los peores indicadores económicos, su candidato saca la misma cantidad de votos que él. O sea, Kast sacó los votos de Piñera. Piñera le fue estupendo a Piñera. Logró que su Delfín saque la misma cantidad de votos. ¿Se imagina? Si la diferencia no la hizo, y no hay que ser muy claro, no la hicimos los opositores. La hizo el pueblo democrático, donde 1.300.000 personas nuevas dijeron, no, flaco, yo me levanto, voto contra la amenaza democrática. Yo llamo en eso a despertarnos un poco. Hay una gran manipulación en el debate económico, el debate electoral. Y sobre el gabinete, yo aquí voy a echar a perder la respuesta. Mire, yo soy muy poco elwinista, porque no lo conocí demasiado de cerca. Mi papá fue ministro, mi papá adoptivo fue ministro de él. Tengo las opiniones, yo fui universitario en la época de Elwin, en Macul con Grecia, ahí donde estaba el movimiento juvenil Lautaro, el pedagógico. O sea, me eduqué en la crítica al elwinismo. Pero debo decir que tenía un talento Elwin, que yo sí respeto. Y cuando armó su gabinete, miró los sectores políticos y acuérdense que nombró de canciller probablemente al menos sexy de todo, a Silva Sima. Y fue eligiendo por partidos. Yo no me atrevería a recomendarle nada al presidente Boric porque él ganó y ganó por lejos. Pero creo que hay que ser realista. No hay mayoría en ambas cámaras. El sistema político tiene un sistema de doble legitimidad
Elige un presidente, pero elige un Congreso. A Piñera le pasó lo mismo que a Boric. El país eligió a Piñera con 10 puntos de diferencia respecto a Guillé, con la mayor votación de la historia de Chile, pero no le dio el Congreso a Piñera. Fíjense cómo se parecen los récords. Elige con la mayor votación de la historia de Chile a Boric, pero no le da mayoría. El pueblo de Chile no le dio mayoría a Boric. No le dio la mayoría, ni en el Senado, ni en la Cámara. Por tanto, yo armaría un gabinete. No, usted me vio que imaginara. Yo creo que va a haber que elegir, según las bancadas parlamentarias, quienes garantiza que pasen las leyes. Porque podrían nombrar un gabinete muy atractivo, con gran capacidad de portada en las últimas noticias, lo más provocador que hay, pero no pasen las leyes en abril. Punto. Porque los diputados, yo fui diputado, que en general son, no en general, más bien, pocas veces son interesantes, pero en general funcionan de manera muy, muy terrible. ¿Cuánto me das? Te doy mi voto. Yo recuerdo como diputado más de una vez que se me ofrecían seremis. A cambio de mi voto me ofrecían los seremis de mi región. Un par de seremis a cambio de un voto. Seamos sinceros en política. El próximo gabinete tendrá que preocuparse de aprobar las leyes, no solamente seducir, me parece muy importante eso, o más bien de dar señales de un nuevo Chile. Hay que aprobar las leyes. Y el hecho es que los socialistas tienen, corríjanme ustedes que somos tan buenos para las cifras, 13 diputados, no sé cuántos senadores, los radicales tienen 4 diputados, y van a tener que nombrar un ministro radical, un ministro socialista, un ministro PPD, si quieres que pasen las leyes. A mí me parece que esa lógica winista, parlamentaria, en el sentido de parlamentaria, es sinceremos las cosas. Hasta septiembre vas a tener un sistema bloqueado por el Parlamento de Chile. Yo, me parece importante esto precisar yo diría los puntos sobre los que hay que tener mucho cuidado justamente en el diseño, en la conformación del próximo gabinete. Nosotros hemos estado presionando un poco de forma tal que los gabinetes nos estén haciendo, mirando los editoriales del Mercurio. Consideramos que fue un error de proporciones, por ejemplo, cuando 4 de los asesores económicos de Boris entraron en un debate con Sebastián Edwards. Sebastián Edwards casado con la presidenta de la Asociación de FP, tratando de darle explicaciones que no iba a ser tan complejo cuando llegaran al gobierno. O sea, ese nivel de ¿cómo es posible que se discuta con un sujeto que no vive en Chile, que lo hace a través del Mercurio? Eso devela un poco la falta de rigor. Yo creo que falta rigor y convicción. Pero te quiero llevar a un tema que me parece relevante. No sé si tú escuchaste a Tironi la última semana, después del triunfo de Boric, bueno, fue esta semana. No, que yo Tironi, como sé que es un hombre que factura por sus ideas, trato de no leerlo para no enriquecerlo más. Sí. No, pero dijo, sí, yo también, bueno, pero dije voy a escucharlo un poco y dijo, nos estamos reencontrando los padres con los hijos y a los hijos se les perdona todo. Sí, me contó mi mamá lo leyó, me lo comentó, y lo mismo Viera Gallo, creo. Claro, y oye, pero dijo unas cosas que me parecieron, me llamaron la atención y no son tan descabelladas. Y en otra radio también hizo un comentario similar respecto de que los de la Concertación tenían tras de sí un activo que los de ahora no pueden mostrar los jóvenes. Ellos fueron perseguidos, algunos torturados, asesinados, exiliados, lo que es verdad. Y por tanto después empezaron el proceso de transformación. Pero los jóvenes pasaron, sus hijos, como los llaman, sus hijos pasaron de la universidad sin haber tirado ninguna piedra. Y que por lo tanto ahora se han reencontrado. Después Luis Mayra dijo algo parecido. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Hay evidentemente un conflicto hoy día para llevar a cabo un programa de transformaciones progresistas en el terreno de los derechos sociales. Porque cuando Elwin llegó al poder, justamente una de las cosas que se preocuparon fue tratar de resolver por ahí. Aumentaron el gasto público, pero después los pilla un proceso de crecimiento en el gobierno Ruiz-Tagle, el mejor proceso que han tenido en los 30 años. Acá estamos todo lo inverso, con un panorama internacional muy incierto. ¿Cómo ves tú este tema porque tú fuiste duro en ese aspecto, creo que eso fue un tema que nunca se valoró, el enriquecimiento de la élite político-empresarial, económica en nuestro país, que es lo que ha generado tanta, usar un concepto más argentino, tanta bronca en la ciudadanía? ¿Cómo compatibilizar esto con los derechos a las pensiones, a la educación, a la salud, que son las 3 demandas más importantes en todos los cabildos, en las asambleas autoconvocadas?
¿Cómo ves tú las posibles reformas que se debieran dar? ¿Cuál para ti, si hubiesen tenido la posibilidad, sobre qué reformas no habrías vacilado en llevarla adelante teniendo claro que va a haber mucha oposición de parte de los sectores que de paso te comento que hoy día las AFP están repartiendo dividendos, 201.326 millones de pesos van a repartir, que significa nada más ni nada menos ahora 5,7 teletones. 5,7 teletones, los dueños de las AFP la están repartiendo a partir de hoy día a los accionistas, lo que parece absolutamente utilidad, exacto. Esa es la pregunta, no sé si se entiende, Marco. Sí, sí, sí. Yo creo dos cosas. Creo que el próximo gobierno nace con un origen de una gran legitimidad y que va a haber evidentemente, insisto, un intento de la concertación y la derecha por obligarlo a la gradualidad, ¿no? Que es un concepto que yo respeto. Las cosas a veces se hacen gradualmente, por supuesto. La gradualidad no es inmoral, la gradualidad. Lo que digo es que llevamos 31 años de gradualidad y creo que Chile todavía tiene herramientas más que suficientes para ir más rápido. La discusión al final en Chile se transformó en la velocidad de los cambios, porque tanto la concertación como la derecha fueron derrotados. El pueblo de Chile demostró querer derechos. Lo que se nos dijo durante todos los 90 y 2000 es que no se debía tener derechos. ¿Se acuerda que Piñera decía que era que no a la educación pública? Ahora cambió. Piñera dice, no todavía. Bachelet dijo el año 2008 que no correspondía de fortalecer la educación pública, pero en 2014 hizo lo contrario, Bachelet. Entendió que había que fortalecer la educación pública. O sea, hemos ganado, hemos corrido el cerco de la batalla, pero creo que en esta instalación y manipulación de la demanda de orden, el debate de los derechos sociales fue perdiendo. Y lograron, por ejemplo, en el tema en que ustedes son expertos, lograron enredar al presidente Boric y a toda la centroizquierda, humildemente a nosotros no, sobre el tema de los dueños de los fondos. Se armó un debate precioso, manipulado genial, que era, sí, la pensión es un derecho, pero tampoco tú me puedes expropiar. Como si alguna vez los chilenos hubiesen sido dueños de sus fondos durante los 30 años. Yo recuerdo que yo mismo como diputado, pecador, voté una ley que permitía que las AFP, corrígeme, en 2008, invirtieran más fuera de Chile. Yo recuerdo como diputado que nadie le preguntó nada a nadie. Eso fue un proyecto de ley, pasó por la Cámara, no hubo ni una consulta ciudadana, con lo cual nadie fue dueño del destino de sus fondos. Creo que, insisto, que esta entrevista, yo cuando me escribió Ana, le dije inmediatamente que sí, en 30 segundos, porque creo que tenemos un deber, los tres los que estamos acá, tenemos un deber de llenar de contenido el debate, porque están instalando de nuevo las coordenadas falsas. Tironi, fíjate, es como esa película que era bien buena, Los sospechosos de siempre. El Mercurio, La Tercera, los economistas, Edwards, y los periodistas también, a los cuales no los quiero dejar pasar. Periodistas que se supone progresistas, repiten como loros afirmaciones increíbles. Yo siempre pienso en ustedes dos. Dicen, los economistas de la plaza, los opinólogos de la plaza, dicen que esto va a pasar. Digo, ¿quiénes son esos de la plaza? ¿Quiénes son? Yo insisto, tenemos un problema de conflicto de interés. Yo fui sometido a un escrutinio fiscal, penal durísimo, salí vivo, demostré mi total inocencia, ya, pasó, pero yo pregunto de vuelta, ya que de mi caso se sabe exactamente el 100% de mis platas, ¿alguien me puede garantizar que los periodistas que entrevistan al presidente Boric no tienen boletas con la AFP? ¿No han prestado una asesoría a una eléctrica? ¿A un banco? Y empezaríamos a descubrir que las preguntas que se hacen tienen que ver con conflictos de intereses, porque que Mega, Canal 13 sean dueños de banqueros, lo sabemos, pues ellos no hacen las preguntas, Luxi no hace las entrevistas, ni Heller hace las entrevistas, las hacen los periodistas. ¿Y quién tiene un deber de objetividad? No es Luxich ni Heller, ellos tienen, según la ley, todo el derecho a tener canales, no han cometido ni delito ni pecado, hacen negocio, bien por ello. Yo tengo una pregunta para los que estudiaron periodismo. ¿Cuánto me garantiza que el debate económico sobre las pensiones, sobre los derechos sociales, se hace lejos de los conflictos de interés? ¿Cuántos de los periodistas que entrevistan no han boleteado una ISAP? No han animado un evento del Banco Santander. No han boleteado una AFP. No han sido asesores comunicacionales de una AFP. ¿Cuánto? Está seguro que el test no lo pasan muchos. Y entonces, creo que de nuevo tenemos con un problema de verdadera manipulación, y yo llamo al pensamiento crítico. Si queremos ayudar a Boric, la mejor manera es también ir un paso adelante, en el sentido de que él va a estar obligado a entenderse con el Chile de los poderes, lo que se llama fácticos, que están hoy día en los diarios instalando la agenda, y nosotros, los que no ganamos, tenemos también una misión, que es ayudar a que el presidente Boric
sienta que también está presionado por otra parte. Los que entendemos que hay otra matemática, no la matemática, la que nos proponen ellos como si fuera simplemente 2 más 2. La economía no es solo matemática. Hay un elemento moral en la economía. Y ese elemento moral no es inocuo. Está la de Tironi, la de Edwards, y está la de Messina, por darle un nombre. Así es, bueno, me recordaste lo que pasó últimamente pues, con el tema de Karina Oliva, que la crucificaron con méritos, pero que no pasó lo mismo en los últimos días cuando un compañero nuestro, Modatima, denunció públicamente los intereses que tenía acá sobre los derechos al agua en el sector de Paine, y todos los medios callaron. Pero te quería preguntar otra cosa. Hablábamos del tema de que Gabriel Boric no va a tener la cosa fácil. Bueno, o sea, quien hubiese sido presidente no lo iba a tener fácil, pero también tenemos la Convención Constitucional, que muchos trabajadores vemos que con este gobierno sí se va a potenciar. Y quizás nosotros esperanzados de que en la convención, en el plebiscito de salida, haya una posibilidad de que algunos cargos del gobierno sean transitorios. Por ejemplo, el Senado. O sea, los senadores duran 8 años y no hay tampoco un poder de revocatoria. Y que todas esas cosas queden explicitadas para que entonces los ciudadanos voten. ¿Qué te parece a ti estas ideas? ¿O qué te parece esta otra salida que nos queda? Tú sabes que yo tenía un compañero curso que yo lo quería matar todos los días porque me decía, te lo dije. Yo me parezco a mi compañero curso. Todo esto yo lo escribí en 2006, al 2010, hice todas estas leyes, el referéndum revocatorio, unicameral, semipresidencialismo, federalismo atenuado. El capítulo 3, el capítulo del poder en la Constitución de Pinochet, es el más importante. Y yo creo que los constituyentes lo están haciendo súper bien, porque le pusieron el foco a eso, me parece genial. Le pusieron el foco al agua, le pusieron el foco al poder. Echo de menos en el debate de pensiones, creo que pueden ir más rápido y podrían ayudar mucho. Corríjanme ustedes dos, que son expertos. No bastaría que redactaran, como en Suiza o en España, una frasecita en la Constitución que dijera Chile tendrá un sistema de pensiones solidario pagado con impuestos, y se acaba la discusión y ponen un marco muy distinto. En el tema pensiones me llama la atención, hablo desde la ignorancia. Ahí tengo ¿cómo decirlo bien? Porque yo soy muy pro constituyente, pero pequeño, ¿cómo se dice? Cuando uno echa de menos algo, echa un poquito de menos eso, Sí. porque creo que esa votación simbólica que hicieron sobre los presos políticos, que fue tan controversial, yo me preguntaba, ¿y por qué no hicieron lo mismo con la AFP? Habrían ayudado mucho en la discusión presidencial. Si hubieran dicho a mano alzada, como lo hicieron con los presos políticos, un voto simbólico. El sistema de pensiones en Chile será solidario, financiado con impuestos, estoy inventando, ¿eh? Pero la frase es un cambio del sistema. Y creo que en eso tienen un poder que no han querido usarlo. No lo entiendo mucho por qué. Porque con el agua sí han sido súper explícitos con el agua. Han dicho en la constituyente que eso no va a seguir igual. Y todos sabemos que eso va a cambiar. En el sistema político, bien o mal, se está hablando de eso. De pensiones no he escuchado, o al menos soy un manipulado a lo mejor, no lo he visto en la prensa, que haya en la constituyente una verdadera decisión de dejar instalado otro sistema de pensiones que creo que es el cemento sobre el cual marchó el pueblo de Chile. El pueblo de Chile no es un pueblo de izquierda el que marchó en 2019, creo que es un enorme error leer la revuelta social como una revuelta de la izquierda. No fue una revuelta de la izquierda, a mi juicio. Fue una revuelta contra las AFP. El cemento, lo que sostuvo el nivel de la protesta, a mi juicio, fueron las pensiones. Y eso era gente también de derecha, que no está disponible para un sistema completamente injusto. Mira, bueno, compartimos el razonamiento que hace, claro, parece incluso una propuesta interesante esto que señala acerca del por qué la convención no ha levantado un voto. Sería muy interesante y quizás lo vamos a analizar para plantearlo. Creo que sería muy interesante que la convención sometiera a votación, por ejemplo, en el pleno de la convención, bueno, quiénes están por mantener este régimen privado que ha sido un absoluto fracaso, y que se devele quiénes están a favor y quiénes están en contra. Y por esa misma materia, comentarte que nosotros presentamos, a propósito de que la convención habilitó esta idea de las iniciativas populares de norma constituyente o constitucional, y tenemos la 4758, que es una propuesta que vamos a tener que recurrir a buscar los 15.000 patrocinios. Creo que los vamos a lograr, así que te invitamos también a apoyarnos en esa iniciativa popular, la 4758, a tener
te vamos a invitar muy pronto, durante enero, yo creo, a un debate más de fondo en el tema económico de pensiones, porque creo que hay que desentrañar la trampa, toda la trama que hay ahí en el tema de pensiones, de forma tal echar abajo todos los sofismas que se han levantado en este país durante tanto tiempo, y que desgraciadamente, hay que decirlo, la izquierda chilena ha sido absolutamente, ha mostrado una falta de coraje para enfrentar con argumentos, con teorías, y aquí con la evidencia empírica, si aquí no hay que recurrir a mucha teoría, basta tomar los antecedentes de Europa para darse cuenta. Tú sabes que nosotros, yo particularmente, tenemos muy buenas relaciones con Juan Sebastián, tío tuyo, con el que tenemos un profundo respeto, además una de las personas que más sabe en materia de seguridad social. Y estamos librando una batalla también con Andrés Solimano, que es un destacado economista, doctor del MIT, pero sin embargo no tienen posibilidad de estar en los medios de comunicación. Así que mi pregunta va por esa dirección. ¿Cómo desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo ves el tema de la transformación o la restitución de la seguridad social en Chile, teniendo presente, porque dijiste una cosa que creo que vale la pena subrayar, la diferencia de avanzar hacia un régimen político, un cambio en régimen político, acabar con la ISAPRE quizás no es tan difícil como acabar con las AFP, porque detrás de las AFP hay 180.000 millones de dólares, que es lo que conforma el mercado de capitales, el fondo gigantesco sobre el cual se financian los grandes grupos. Entonces, ¿cómo ves, qué estrategias se te ocurre? Yo primero diría que a la derecha, a Piñera, Pinochet y la Constitución les da lo mismo. La entregaron, la Constituyente la entregaron a las 3 de la mañana un día viernes y a Pinochet lo entregaron siempre. Lo que no están dispuestos a entregar son las AFP. Y creo que eso es lo que hay que asumir, que a la derecha, claramente el tema son las AFP. Están dispuestos a, para no excederme en el lenguaje, están dispuestos a mucho con tal de defender la AFP porque son el sostén del modelo, del principio incluso filosófico de convivencia entre nosotros, de romper la idea del ahorro solidario, del ahorro. Por eso yo sé que ahí tenemos matices, diferencias quizás. Yo siempre he estado a favor de los retiros, no porque me parezcan justos ni correctos, sino que me parece que es como, no encontraba el término, el concepto filosófico, pero es como dar vuelta, es como el judo, es decir, tomo el argumento tuyo y te revuelco en tu razonamiento. Los retiros develan el principio completamente insostenible de la AFP. O sea, los retiros generan un sinceramiento que es demoledor desde el punto de vista del pacto social, porque rompe la vida en común, etc. Pero lo lleva a la derecha a una situación insostenible. Y me parece a mí que es muy importante develar que el principio de la AFP es un principio que en su mecanismo es perverso. No solamente, como lo dices tú muy bien, desde los resultados fracasó, sino que el principio es intolerable. Es la idea de la capitalización individual, que no estoy claro, queridos y querida, que los chilenos entiendan eso. Creo que a mí, a los políticos nos odian, porque no nos entienden, porque hablamos de los conceptos sin que nadie lo entienda. Yo no sé si mi pueblo entiende lo que es la capitalización individual. Hay que explicarlo. No es tan evidente, uno lo da por obvio, pero no es tan evidente. ¿Qué significa dividendo? No es tan claro, Luis. Yo creo que somos pecadores cuando vamos muy rápido sobre los conceptos. El principio que hay que desarmar es que no es, desde los resultados ya es un fracaso, pero tampoco es cierto que yo cotizando por mí ante mí voy a tener una buena pensión. Eso es lo que no es cierto. Para mí, Marco, que soy un privilegiado, que desde el año 96 estoy cotizando en AFP, claro que tengo una pensión razonable, proyectada a 900.000 pesos, pero soy un privilegiado que siempre ganó el sueldo patronal hacia arriba. Cuando el 12% de Chile gana más de 1 millón de pesos y el 88% gana menos de 1 millón de pesos, no hay forma humana, es un tema matemático. No tienen cómo garantizar buenas pensiones porque los sueldos son malos. Por tanto, la solidaridad es la respuesta. Entonces, ¿cómo se hace? Yo, querido Luis y querida Ana, estoy con ustedes porque lo he dicho y lo he dicho en público y lo digo aquí, porque hemos aprendido de ustedes, porque han hecho un trabajo en el desierto, sensacional, y mi homenaje vaya para ustedes. Más bien la pregunta la hago a ustedes dos. ¿Cómo avanzamos? Pues ustedes corrieron el cerco lo posible, ustedes organizaron la marcha más importante de esta historia, que es la marcha No Más AFP, ustedes instalaron el concepto, nosotros desde la política fuimos zigzagueando, para ser bien honesto, yo siempre estuve en contra, pero me faltaron los elementos, me faltó la nitidez, y hace ya muchos años me decidí y estoy completamente cuadrado, pero es cierto también que en la manipulación mediática yo siento que yo por lo menos he evolucionado, espero que así se perciba, pero siento que ustedes llevan el pandero y cuenten con mi fuerza política, nuestro movimiento, para seguir los pasos que ustedes dicten, porque yo los admiro y mucho.
Muchas gracias. Vamos a seguir luchando con convicción de que otro Chile es posible y de a poquito vamos paso a paso por no más AFP y restaurar seguridad social. Muchas gracias, Marco, por tu conversación, por atendernos. Así es. Muchas gracias, Marco. Nos vemos. Un abrazo grande. El honor es mío y nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. Chao, chao.